Saludos, bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Quisiéramos hoy, hablamos creo que tuvimos un estudio no hace mucho sobre este tema, pero en concreto sobre el profeta Eliseo, su ministerio y todo esto, pero lo que hoy, el mensaje que queremos dejar hoy es sobre equivocaciones, errores, y que tenemos en muchas ocasiones los creyentes, los cristianos, y nos hacen dudar a veces incluso hasta de la palabra de Dios. En el segundo libro de Reyes, es cuando, para ponernos en situación, vamos en primer lugar, la equivocación. Esto vamos a tratar desde el principio, el final de Elías, ¿no? Y el principio de Eliseo. Estamos cuando Dios arrebata en un torbellino a Elías y le sube al cielo. Aquí vemos el primer error que cometemos muchos cristianos. Han llegado a mí muchos y diciéndome, pues cuando Elías fue arrebatado en un carro de fuego, no, para. Elías no fue arrebatado en ningún carro de fuego. Elías, vamos a ver, venía, él ya sabía por revelación divina que él iba a partir con Dios, o sea, ascender al cielo, y le venía diciendo a Eliseo, su servidor, ¿no? Quédate aquí porque el Señor me ha dicho que tengo que atravesar esto hasta allí y tal y cual, en fin, hasta otro pueblo. Y Eliseo decía, vive el Señor que no te voy a dejar, vayas donde vayas. Lo intentó 2 o 3 veces Elías de dejar a Eliseo, pero Eliseo siguió. Y así que Elías le dijo, dime qué es lo que deseas que haga por ti antes de que sea arrebatado, sea quitado de delante de tus ojos. Y Eliseo dijo, que una doble porción de tu espíritu caiga sobre mí. Y dijo Elías, cosa difícil pides, pero si me vieres cuando partiere, cuando sea ascendido a los cielos, te será cumplido, si no, no. Y así fue. Vino un carro de fuego que fue el que los separó, pero no se llevó a Elías el carro de fuego. Elías se llevó un torbellino. El carro de fuego simplemente los separó a Eliseo y a Elías para que entrase el torbellino y fuese ascendido al cielo. Cuando pasó esto, Eliseo rasgó los vestidos en dos, se colocó el manto de Elías y volvió a pasar el río, ¿no? Al otro lado había hombres que le estaban esperando y tal, y él tocó, como había hecho Elías anteriormente, él volvió a tocar con el manto las aguas, y las aguas se retiraron del río y él pasó en seco. Entonces, este puede ser el primer milagro que podemos contar de Eliseo. Luego esos hombres dijeron, había como unos 50 que dijeron que vamos a buscar a Elías, que quizá tu Señor le ha arrojado allí a lo lejos y esté esperando ayuda o lo que sea. Y les dijo Eliseo, no vayáis porque el Señor se le ha llevado para estar con él, no vayáis porque no le vais a encontrar. Pero ellos siguieron insistiendo hasta que, Eliseo ya le daba vergüenza de decir que no, porque dirían, este está en contra y todo. Pues venga, id y tratad de encontrarlo. Al final vinieron esas personas y vieron que efectivamente no le pudieron encontrar. Fueron 50 hombres a buscarle, como digo, pero no pudieron encontrar a Elías. Entonces tuvieron que aceptar el hecho de que Eliseo
era por fin ya el profeta designado por el Señor. Elías se había ido, el único profeta que quedaba era Eliseo. Luego vimos que los hombres de la ciudad de Jericó se acercaron a Eliseo con un problema también. Resulta que las aguas de la ciudad de ahí no eran potables, ¿no? Y la tierra era estéril completamente. Eliseo entonces fueron a Eliseo a decirle todo esto y tal, y Eliseo ordenó que se trajera una vasija nueva llena de sal, y entonces llegó a los manantiales donde salían, donde nacían los ríos, el agua tal, llegó a los manantiales de las aguas y echó dentro la sal diciendo: así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y esas aguas fueron sanas hasta el día de hoy, según la palabra, conforme a la palabra de Eliseo. Y dijimos que este fue el segundo milagro. Si ya dijimos que fue el primero el de apartar las aguas, el segundo fue el de sanarlas. Creemos y lo aseveramos por la palabra de Dios, ¿no? Que fue el segundo milagro de Eliseo. Pero ahora, después de todo esto, sucedió el hecho al que vamos a centrarnos sobre la incredulidad, para que muchas veces nos entra, para que se nos quite esa incredulidad. Este mensaje es para quitar un poquito más, que ayude, ¿no? Un poquito más a apartar esa incredulidad que a veces nos entra por lo que sea, por unas cosas o por otras, y tomamos, que mejor ejemplo que lo que estamos leyendo, ¿no? Elías y Eliseo. Ahora viene Elías, que muchos dicen que fue en un carro de fuego apartado, y hoy en día muchos pastores lo siguen diciendo. No es así. Elías subió en un torbellino. El carro de fuego tuvo la misión de apartar a los dos, a Elías y a Eliseo. Él fue ascendido en un torbellino. Entonces vamos a ver, cuando después de todo esto, y para que vayamos creyendo un poquito más y quitar la incredulidad de todo esto que se cernía sobre Eliseo y todo lo demás, es un incidente que ocurrió, que ha sido perdón, creía que ya estaba un poquito ya recuperado de la tos y del constipado, pero todavía, pero bueno, el Señor sigue sanando, gloria a Él. Y como estamos diciendo, en la Biblia nos da este suceso que ha sido uno de los más criticados, porque de todos los que aparecen en las páginas de la Biblia, ¿no? Lo podemos ver, que está registrado, para que no veáis que hablo por mi boca, sino que hablo por la palabra del Señor. Está registrado en los versículos 23 al 25 del segundo del capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. Antes de leerlos, resumimos su contenido y vamos a destacar algunos antecedentes de la situación para ponernos, como a mí me gusta, globalmente, o sea, en contexto, y no sacar cositas de lo que vemos en la palabra, que es sacarla fuera de contexto, y entonces ya estamos difuminando totalmente la palabra de Dios. Entonces, para no difuminarla, para ver lo que contiene la palabra de Dios y sacar ese jugo, ese alimento, esa esencia y esa sabiduría, vamos a ver un poquito globalmente, para que podamos destacar algunos de esos antecedentes, ¿no? Pues no todos, porque habría mucho que... Mira, me estoy refiriendo para ponerlos en antecedentes, ya habréis leído, ¿no?, los versículos 23 al 25 del capítulo 2 de Segunda de Reyes, ¿no? Me estoy refiriendo a la muerte, cuando maldijo Eliseo, y cuando esos muchachos, entre comillas, que dicen muchachos,
fueron despedazados por un oso solamente por llamarle calvo a Eliseo. Ahora vamos a ver todo eso. Eliseo regresaba después de contemplar el traslado de Elías al cielo, por un torbellino, como ya hemos dicho, no por un carro de fuego. Y al subir Eliseo hacia Betel, la Biblia nos dice que unos muchachos se burlaron de él. Vemos que entonces Eliseo los maldijo en el nombre del Señor y que 2 osos salieron del monte y mataron a 42 muchachos. Bien, vamos a poner el puntito sobre las íes. Ahora, no solamente los críticos, los eruditos, los estudiosos de la Biblia, sino también muchos creyentes sinceros han tropezado con esta porción de las Escrituras. Cuando digo han tropezado es porque no hablan bien o no la entienden bien, no han dispuesto bien el corazón para que entre la verdadera palabra de Dios en el contexto global que Dios nos habla. Por eso os he puesto desde que Eliseo tomó el mando de profeta de Dios, desde que le dejó Elías. Entonces, la primera incredulidad es decir que Elías subió en un carro de fuego. No es cierto. Eso es falso. Elías subió en un torbellino al cielo. Entonces, ya os digo, muchos eruditos, muchos críticos de la Biblia, estudiosos y muchos creyentes sinceros también, cristianos verdaderos, tropiezan con todo esto una y otra vez y se lo dices y parece como que no hacen demasiado caso, como si esta lectura de la Biblia no fuese importante. Todo lo que hay en la Biblia, hacedme caso que es muy importante, hasta una coma, una tilde, un punto, es palabra de Dios. Empapaos de ella, aunque os parezca inane, fútil, que no vale para nada, ¿no? Desglosadla y ved que la riqueza que encierra la palabra de nuestro Señor. Muchos han tropezado, como digo, con esta porción de las Escrituras. Aquellos que desprecian la Biblia plantean la pregunta de cómo Dios iba a destruir a unos jóvenes como aquellos, muchachos jóvenes como aquellos. Por otra parte, y a primera vista, lo que se registra aquí parece contradecir también otras porciones de la Escritura, ¿no? 42 muchachos despedazados por nosotros porque le llamaron calvo a Eliseo. Unos niños, hombre, ¿cómo van a permitir eso? Dios se contradice con las palabras de Jesús, ¿no? Y con otras porciones que hay escritas en las Escrituras que ya conoceréis también. En primer lugar, lo que necesitamos reconocer es que cuando entramos en el mundo, nuestras mentes humanas son más o menos neutrales. Son neutrales sobre prácticamente todo asunto, excepto el rasgo innato que todos poseemos de tender a la rebelión. Y esa rebelión casi siempre contra Dios. Alguien nos dice algo de Dios, ya estamos rebelándonos porque nosotros tenemos la razón. ¿Cómo va Dios a...? Pero bueno, si Dios va a matar a 42 muchachos, a 42 niños, pero esto... Y en otro lugar dice otras cosas y... El ser humano tiene un prejuicio instintivo contra Dios. El ser natural es en primer lugar escéptico en cuanto a todo lo que aparece en la Biblia. Estará dispuesto a creer a casi cualquier persona que te diga cualquier burrada y estará dispuesto a creer a esa persona o a cualquier cosa menos a Dios. Esto revela la verdadera naturaleza del hombre. Si una persona duda con una actitud honesta, encontrará que hay una respuesta para todos los problemas y preguntas que conciernen a la palabra de Dios y que ésta no se contradice. Jamás. Es palabra de Dios y es palabra verdadera y no hay contradicción ninguna.
Elías había sido reemplazado ya por Eliseo, ¿no? Y Eliseo en muchos aspectos fue mayor que Elías. Ahora, esta afirmación sin duda será una sorpresa para muchos que consideran que Elías fue uno de los más grandes profetas y posiblemente uno de los testigos que algún día regresará a la tierra durante la tribulación, como vemos en el capítulo 11 de Apocalipsis. También, si tú quieres comparar a estos dos hombres, según los milagros que hicieron cada uno, tendrás que llegar a la conclusión de que Eliseo hizo más milagros que los que hizo Elías. Elías fue el hombre para estar expuesto al público. Eliseo fue el que sirvió personalmente a los individuos. Su ministerio, que se desenvolvió principalmente en esa zona de Betel y por ahí, no fue tan emocionante y dramático como el de Elías. Puedes observar también que Eliseo fue un hombre amable, pacífico, apacible, en contraste totalmente con Elías. Eliseo en el principio de su ministerio era un hombre joven aún todavía, ¿no? Notemos ahora que en el momento del incidente que estamos comentando, vamos a comentar, regresaba de más allá del río Jordán, donde Elías había sido arrebatado al cielo en un torbellino. Las noticias de este evento ya se habían divulgado rápidamente. Allí se corrían, no había internet, pero las noticias se corrían, no veas. Al regresar Eliseo desde Betel, ya había muchos que sabían lo que había ocurrido. Ahora, Betel sabemos que significa casa de Dios, ¿verdad? Bien. Fue mencionado primeramente por Abraham, luego por Jacob. Sin embargo, Betel, cuidado con esto, que es muy importante, Betel no continuó existiendo en conformidad con su nombre. Fue un pueblo, pero ya Betel no era la casa de Dios, ni nada que se le pareciera. Betel no continuó existiendo en conformidad con su nombre. Recordemos que en los tiempos de la división del reino, Jeroboam puso uno de los becerros de oro en Betel, para que el pueblo pudiese adorar allí y no subir hasta Jerusalén, porque decía, el pueblo se me va y se me pasa al otro lado, ¿no? Pues como Israel estaba dividido en dos, el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá, solamente con Benjamín, con la tribu de Benjamín, Judá y Benjamín. Entonces, o en Judá o en Israel, que era el norte, y Jeroboam puso becerros de oro para que la gente no fuese, a adorar a Israel, no subiese a Israel a adorar, o sea, perdón, a Jerusalén, a Judá, ¿no? También en Betel había una escuela, y es curioso, para falsos profetas. Betel ya no tenía nada que ver con el Betel de Jacob. Por eso os he dicho que cuidado con... que Betel, sí, casa de Dios y puerta del cielo. No, hasta los tiempos de Jacob. Luego Betel ya tenía, como os digo, el becerro de oro para adorar, una escuela de falsos profetas que... bueno, claro está que esto solo era una imitación de la escuela de los profetas de Judá, que era la verdadera. Pero fue en este ambiente, en la escuela de falsos profetas de Israel, donde se criaron los jóvenes de Betel. Eran impíos, eran descreídos, no tenían ninguna preparación, no había disciplina en sus hogares. Creemos que, bueno, por todo lo que estudiamos y todo lo que se puede creer, que Betel era muy semejante
a cualquiera de las grandes ciudades de hoy en día, donde hay una casi total indiferencia y hasta hostilidad hacia Dios. Y os lo digo con conocimiento de causa por el lugar en el que me encuentro. Hay una... Qué duros son aquí. Les hablas de Dios y te apedrean, pero Dios va a romper la muralla que hay. Aquí va a hacer una obra muy... su obra. Entonces, el conocimiento de su voluntad le va a poner sí o sí. Así que recordemos que Eliseo se dirigía hacia Betel. Entonces leamos el capítulo 23, el versículo 23 del capítulo 2 del segundo libro de Reyes. Dice que después Eliseo salió hacia Betel, fue subido por el camino, cuando unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban diciendo sube, calvo, calvo, sube. No se referían a que subiera donde, bueno, lo diremos ahora al final, pero os lo adelanto, porque cuando decían sube, no se estaban refiriendo a que subiera donde estaban ellos. Se estaban burlando de él diciéndole, sube, calvo, pero sube como fue ascendido Elías. O sea, que le estaban diciendo que ascendiese él a los cielos como Elías. Sube, vamos, calvo, venga, sube como tu jefe, sube, sube. O sea, esa era la mentalidad de esos muchachos que vamos a ver que no eran muchachos. Porque si no, tropezaríamos con la palabra de Dios en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, es obvio que algunos muchachos habían salido de la ciudad, ¿no? Ahora, la opinión aceptada por muchos que leen este pasaje es que estos eran muy jóvenes, prácticamente niños. Ahí está la incredulidad, ahí está el engaño que el diablo quiere meter en la palabra de Dios. No os dejéis llevar por ese engaño, no eran niños. Si tú crees que estos muchachos que se mencionan aquí eran niños, entonces tendríamos que admitir que Eliseo fue cruel, porque lo que sucedió entonces sería contrario totalmente a la enseñanza del resto de las Sagradas Escrituras, ¿no? Por ejemplo, vemos que el Señor Jesús mismo dijo en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, en el versículo 14, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y al leer la Biblia uno comprueba el cuidado tierno que Dios tiene por los más pequeños. Recordad, por ejemplo, en Cades Barnea, cuando en el capítulo 14 de Números, los hijos de Israel rehusaron a entrar en la tierra, dando esta excusa y diciendo en el versículo 3, ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra para morir a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Creyeron que sus pequeños se hallaban en peligro, pero esencialmente Dios les dijo, deberíais de haber confiado en mí. Pensasteis en que yo no cuidaría de vuestros niños. Bueno, aunque vosotros vais a morir en el desierto, vuestros niños que creísteis que estaban en peligro son los que van a heredar la tierra prometida. ¿Cómo Dios va a permitir entonces que 42 niños fueran despedazados? No se puede hacer eso, ¿no? Se contradiría la Escritura. Entre lo que dice Jesús y lo que dijo Dios. Os he hablado de dos párrafos del Antiguo y el Nuevo Testamento, para que veáis que en los dos sitios Dios está siempre al tanto y cuidando de los niños. ¿Por qué no cuido de aquellos muchachos? 42 que se burlaron de Eliseo. Bueno, en los versículos 31 y 32 de este capítulo 14 de Números, leemos que Dios les dijo, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que se convertirían en botín de guerra, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. En cuanto a vosotros,
vuestros cuerpos caerán en este desierto. Francamente, y aquí está el kit de la cuestión, la palabra Nahar o Nahar en hebreo no debe traducirse como muchachos, que es la palabra que viene en el original escrito aquí para muchachos, cuando se dirigen a Eliseo. La palabra Nahar o Nahar en hebreo no se traduce como muchachos. Tú, si estudias un poquito, encontrarás esta misma palabra hebrea usada en otros lugares de la escritura. No se refiere precisamente cuando sale a muchachos jóvenes en el sentido de niños o de corta edad, pequeños, ¿no? Esta palabra fue utilizada con Isaac cuando Isaac tenía 28 años. Fue utilizada también con José cuando José tenía 39 años. Nahar, 28, 39 años. Y también fue utilizada para los sodomitas que atacaron la casa de Lot, ¿os acordáis? Por ejemplo, en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 8, leemos lo siguiente: pero él desechó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Estoy hablando de Roboam, hijo de Salomón, cuando quiso quedarse con el reino. No pidió el consejo de los ancianos, sino que le dijeron los ancianos: pórtate bien con esta gente y te servirán y tal. Y quiso el consejo de los jóvenes. ¿Qué edad tenía Roboam? No era ningún niño, ¿verdad? Pues ahí viene también la palabra Nahar para eso. Cuando él pidió consejo a los jóvenes y diciendo que no, que el pueblo iba a ser él peor que su padre los había castigado con látigo y él los iba a castigar hasta con escorpiones y bueno. En fin, este versículo, que es con el que estamos hablando, que pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, es cuando Roboam abandonó la sabiduría de los ancianos sabios y consultó con los jóvenes que se habían criado con él. La palabra que se traduce allí como jóvenes es la misma que se traduce como muchachos en Eliseo, en Nahar. Vamos entendiendo un poquito ya algo más de que la Biblia no se contradice. Esto que parecía pequeñito, ¿a qué hora os va pareciendo un poquito más? Estudiar la Biblia muchas veces, las cosas pequeñitas. Aún el libro Números, Deuteronomio, dice: tantas leyes, tantos codos de largo para el templo, tanto esto para las puertas, las Nehemías, de tantos codos de largo, tal y cual, para el templo, para leerlo, porque todo tiene. Con lo que se vestían los levitas, los sacerdotes, todo. Harás argollas, las cubrirás con esto, todo tiene un símbolo. El Turim, el Purim, todo, el Tumim, el Purim, todo tiene un símbolo, todo tiene un significado. Por eso, leerla bien y estudiarla y sacad esa riqueza tremenda, inmensa que tiene la palabra de Dios. Vamos a seguir con estábamos con Roboam, ¿verdad? Cuando hizo caso a los jóvenes Nahar o Nahar, que es, se dice de las dos formas, Nahar o Nahar, que es con una H intercalada, o con las Jotas que tenemos aquí, que tienen el alfabeto hebreo. Bueno, la palabra se traduce así, Nahar. Entonces, es para muchachos. Lo que dicen muchachos, lo que se traduce en la Biblia que pone muchachos es Nahar, que no son niños de corta edad, es lo que me quiero referir. Por eso no hay contradicción de que Eliseo maldijera a 42 niñitos, muchachos, pobrecitos, porque le dijeron calvo, va y se enfada. No fue solamente por eso.
y aparte que no eran niños. Entonces, otra de las cosas que podemos ver también, y podemos recordar cuando Samuel llegó para ungir como rey a uno de los hijos de Isaí. Sus hijos ya eran mayores, ¿verdad? Todos los hijos de Isaí. Al pasar uno por uno delante de Samuel, él preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Pues bien, la palabra hijos allí también es Nahar. Y ya eran mayores. Es la misma palabra que el texto que estamos estudiando. Se usó para describir a los hijos mayores de Isaí. David, el hijo menor de Isaí, ni siquiera estaba allí. Lo que tenemos aquí entonces en este pasaje del segundo libro de Reyes era un grupo de jóvenes y no niños. Eran estudiantes de la escuela de los falsos profetas. Eran miembros de una banda que se burlaron de Eliseo diciéndole: calvo, sube, calvo, sube. Ahora bien, ¿qué querían decir con esto? Que subiera hacia donde estaban ellos, que él hiciera lo mismo que Elías había hecho al subir al cielo. O sea que estaban ridiculizando la verdad bíblica de que Dios puede llevarse a personas de este mundo. No eran ni muchachos, no estaban haciendo ninguna broma, sino que se estaban metiendo con la misma palabra esencia de Dios. Los falsos profetas de esa escuela. El apóstol Pedro dijo que esta sería la misma actitud que se revelará nuevamente en la tierra en los últimos días. Y este incidente, aquí en el capítulo 2 del segundo libro de Reyes, nos ha sido dejado para que sepamos que Dios va a juzgar a todos aquellos que se burlen de la segunda venida de Cristo. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 3 y 4, nos dice: sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su regreso? Porque desde el primer día que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, que durante los últimos días en la tierra habrá quienes se burlarán de los creyentes en cuanto a la segunda venida de Cristo. Dirán, no sé, algo así: bueno, ¿qué pasa? ¿Aún no te has ido con tu Cristo? ¿Aún no ha bajado, no ha venido por ti? ¿Todavía andas por aquí dando vueltas o qué? Yo creía que tú nos ibas a dejar, ¿no? Y así, este es el tipo de burlas que nos harán, si viene Cristo ahora, o les harán a los creyentes que estén cuando Cristo venga y nosotros hayamos partido. Muchos ya lo están diciendo. Muchos ya lo están diciendo. ¿Dónde está la señal de su venida? Tanto que habláis de la venida de Cristo, ¿dónde está la señal de su venida? Pues están habiendo bastantes señales, lo que pasa es que no quieres enterarte, pero bueno, ¿dónde está la señal? Ya lo están diciendo muchos. Por ello deberíamos tener mucho cuidado, sumo cuidado, hoy en día en cómo predicamos acerca de la segunda venida de Cristo. Hay que tener muchísimo cuidado. No debemos estar aislados ni tampoco ser fanáticos en cuanto a este tema. O sea, no dejarlo de lado, ni estar ahí diciendo que Cristo viene. Vamos a tener cuidado con todo esto, siempre seguir la directriz de Dios y en oración y en su palabra que sea la que salga por nuestra boca. Así que el segundo libro de Reyes es simplemente una pequeña ilustración o figura del juicio que vendrá sobre aquellos que ridiculicen o se burlen del regreso de Cristo a la tierra. Se trata de un juicio terrible. La pérdida de la salvación. En el versículo 24
nos dice que Eliseo miró atrás, vio que salían dos osos y despedazaban a los muchachos. Es algo terrible que alguien niegue la deidad de Cristo y la obra que él hizo en su primera venida. Es igualmente tremendo negar y ridiculizar la segunda venida de Cristo. Se expone un juicio muy severo. Ahora, observemos que estos jóvenes llamaron a Eliseo calvo. Vamos a ver, esto nos dice algo en cuanto a este hombre. Sabemos entonces que no era un hombre de largo pelo como Sansón, por ejemplo, sino que era calvo. La palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto al juicio. Por eso necesitamos comprender los hechos aquí. Por eso estamos hablando globalmente sobre este pasaje. Cuando tú entiendas lo que realmente se enseña en esta sección, vas a comprobar que no hay aquí ninguna enseñanza que sea ajena al resto de las Escrituras. Eliseo pronunció una maldición sobre ellos, y aquí Eliseo sonó como Elías, igual que Elías. También se pareció al Señor Jesucristo cuando dijo en el capítulo 11, versículo 21 del Evangelio de Mateo: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que en vestidos ásperos y en ceniza os habréis arrepentido». Y luego añadió en el versículo 23 del mismo capítulo 11: «Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta lo más hondo, vas a ser arrojada». Eso es juicio. Eso es juicio. Al apóstol Pablo, le fue posible volverse al soldado que le había herido, el que le había dado la bofetada cuando estaba en el aeropuerto. Estaba ¡pam! Y dijo Pablo: ¿qué he dicho? ¿He dicho alguna mentira? ¿Estoy hablando algo mal? Estoy dando mi testimonio diciendo lo que hay, que Jesús es Dios y punto. Y bajó el soldado y le golpeó. Y Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita. Esto pasó en el capítulo 23 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 3. Así que con esto quiero concluir con este estudio, este pequeñito, no digamos estudio, es una pequeñita advertencia, y para que lleguéis a la conclusión de que hasta la más mínima parte de las Escrituras tiene su razón de ser y que no se contradicen ninguna con la otra dentro de la palabra de Dios. Esos muchachos que muchos dicen que ¡ay, Dios que mató a 42 niños, 42 muchachos! No, esos muchachos eran Nahar. Y Nahar, ya tenéis a Isaac con 28 años, ya tenéis a José con 39, tenéis a todos los hijos mayores de Isaí, tenéis a todos los siervos y los amigos de Roboam, para que vierais que esos no eran unos muchachuelos, unos pequeñuelos, unos niñitos, y que no se estaban burlando simplemente diciendo calvo sube. La palabra calvo tenía su connotación también, y calvo sube no era que el calvo subiera hasta donde estaban ellos, sino que se estaban burlando, ridiculizando la palabra de Dios. ¡Anga, el calvo sube! Igual que Elías sube, estaban ridiculizando la palabra de Dios y ridiculizando que Dios no puede llevarse a nadie de este mundo, lo cual hizo con Enoc y con Elías. Entonces todo tiene su razón de ser. Valga este mensaje para que aprendáis un poquito más a leer, digamos, como en los contratos, la letra pequeña, que nadie se la lee, que dice que sí, pero no, porque luego no. Sí, ya la he leído, venga, pum, pum, pones la cruz y tu firma, ¡hala! Y no saben lo que has firmado. Ten cuidado, porque yo me he leído la Biblia 40 veces de tapa a tapa, como decimos, ¿no? Hasta los títulos de crédito. No.
te has leído Números, te has leído Éxodo, te has leído Deuteronomio, Levítico, en profundidad. ¿Sabes cuáles fueron los reyes de Israel? ¿Cuáles fueron, y de Judá? ¿Cuáles fueron buenos? ¿Cuáles fueron malos? ¿Quién era hijo de quién? ¿Cuánto? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué uno, siendo malo, reina 40 y tantos años, otro siendo bueno, reina 7 meses? ¿Por qué? Para todo todo problema, todo lo que creamos que esto no tiene razón de ser, sí tiene mucha razón de ser. Si Dios lo ha dejado escrito, léelo, estúdialo, vívelo y llévalo hasta los demás. Esa es la razón de este mensaje de hoy en día. Apartar un poquito más la incredulidad y meternos más de lleno en la palabra de Dios, y entenderemos mucho mejor lo que Él quiere decir. Nos habla a nosotros para que nosotros hablemos a los demás también. Porque por mucho que nos digan también nosotros, calvo o lo que sea, o esto o lo otro, ¿dónde está tu Dios que no viene? Todavía estás aquí y tal. Que sepamos que va a ocurrir. No entremos en incredulidad, porque Dios tiene todo ya planeado, controlado en tu vida, en la mía, si tú se la entregas, evidentemente. Si no, pues no pasará absolutamente nada. Te pasará lo que a los israelitas incrédulos que murieron en el desierto. Pero sus hijos creyeron y fueron hasta la tierra prometida. No, Dios con los niños es a lo que quiere. El que no se vuelva como un niño no va a entrar en el reino de los cielos, decía. Entonces, ¿qué razón de ser tiene que mate a 42 muchachos? No eran muchachos, eran profetas de Baal. Y se estaban mofando, burlando, no solamente de Eliseo, sino de la palabra de Dios. Entonces, vamos a entrar en su palabra. Esto ya lo he leído ya 2 o 3 veces, ya voy a pasar de esto. Yo me voy a ir al Evangelio, me voy cuando crucifican a Jesús, cuando Dios es amor, cuando tal, voy al Evangelio de Marcos, que es trepidante, que ya. Leed con calma, con quietud y con inteligencia, con sabiduría de lo alto, no de la tuya. Lee hasta la última palabra y verás que todo te está hablando de lo que Dios es y de lo que Dios te quiere dar. Porque Dios tiene sabiduría eterna para ti, inteligencia eterna. Solamente estás a un tiro de oración. Pide y se te dará. Pide y se te dará. Medida arremetida y apretada de lo bueno que Dios tiene para ti. En Mateo 7 pide, llama y se te va a abrir. En fin, eso ya lo conocéis. Lo que quería era dejaros que a partir de la incredulidad, que sepáis que muchos incrédulos os van a decir esto y lo otro, pero vosotros tenéis la verdad, la palabra de Cristo. No paséis ninguna palabra, por pequeñita que sea, o empezar a decir esto no lo leo, ya lo he leído, ya. Te va a hablar más profundamente y te va a dar más sabiduría. Entonces, que este mensaje sea lleno del Espíritu Santo y que os llene a vosotros también, para que continuéis con otras palabras como estas en la Biblia, y que seáis llenos de ese Espíritu que Dios nos ha dado, de su Santo Espíritu divino, para comprender y para tener más sabiduría, enseñarla a los demás y saber por qué ocurren cada cosa y por qué no ocurren otras cosas en la Biblia y en el mundo en que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, que Dios os bendiga.